Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día tan maravilloso. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, así que si tienen sus Biblias, pueden ir buscando el pasaje. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 2 y entrando al capítulo 3. Como hemos visto, Satanás está activamente intentando alejar a las personas de la verdad a través del espíritu del anticristo y de los falsos maestros, como hemos visto en las semanas pasadas. El pasaje anterior nos mostró cómo podemos protegernos de la mentira a través del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios y nuestra comunión con Dios. Y esta mañana me gustaría ver algunos incentivos que tenemos en este pasaje para permanecer en comunión con Dios. Entonces el mensaje de esta mañana se titula Incentivos para permanecer en Cristo. Y esos incentivos se encuentran en Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el versículo 28 al capítulo 3, versículo 3. Entonces vamos a entrar a ese pasaje y vamos a leer esos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 3. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar antes de entrar a estudiar este pasaje. Amante Padre, gracias por tu palabra. Te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a poder entender las palabras que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias por el privilegio nuevamente de poder compartir juntos esta palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente poder entender, pero que podamos ser ayudados, que tú nos ayudes, Señor, a poder ponerlo en práctica, que podamos tener un cambio en nuestras vidas a través de esta predicación, a través de este tiempo juntos en el cual te adoramos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, 4 incentivos que vamos a ver en esta mañana para permanecer. El primero es el regreso de Cristo. Según el capítulo 2, versículo 28, el regreso de Cristo nos motiva a permanecer. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. ¿Cuándo quién se manifieste? Jesús. Esto está hablando acerca de su segunda venida. En otras palabras, la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese a llevar a su pueblo,
esa promesa de que Él va a regresar, de que estaremos nuevamente con Él, debe darnos toda la motivación necesaria para permanecer en comunión con Él. El que permanece en Cristo tendrá confianza en su regreso. La palabra que se usa para confianza significa hablar cómodamente o sin temor. Una persona que tiene confianza no va a tener temor, no se va a sentir tímido, no se va a sentir incómodo a estar en la presencia de Jesús. La verdad es que todos los creyentes daremos cuenta por nuestras acciones y la forma en la cual hemos vivido nuestras vidas cuando Cristo regrese. Usted tendrá que dar cuenta, yo tendré que dar cuenta, cada uno de nosotros daremos cuenta a Jesús por lo que hemos hecho en esta vida. Y recibiremos recompensas de acuerdo al fruto que hemos producido para Cristo. Los que han permanecido en Cristo, al permanecer conectados a la vid, van a producir fruto. En otras palabras, se van a presentar con confianza ante Dios porque saben que van a recibir galardones por su fiel servicio a Dios. La promesa de poder presentarnos confiadamente ante Dios porque sabemos que hemos permanecido conectados a la vid y que nuestras vidas han producido fruto, es un gran incentivo para permanecer en comunión con Él. Pero lo opuesto también es verdad. El que no haya permanecido estará avergonzado. Ahora, hermanos, quiero que entendamos claramente, no quiero confundir a nadie. Nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. No estamos hablando acerca de buenas obras para ser salvos. Todos los creyentes serán aceptados. Todos los que sinceramente y de todo corazón han puesto su confianza y su fe en la persona de Jesucristo como su Salvador, irán al cielo, serán aceptados. Pero hay una diferencia entre ser aceptados y presentarse agradables ante Dios. Un creyente que no haya permanecido en comunión con Dios perderá sus recompensas. Y según la palabra de Dios, esto hará que esa persona se avergüence. Segunda de Corintios 5, 6 al 10 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Me imagino que ninguno de nosotros quisiera estar avergonzado cuando nos presentamos ante el tribunal de Cristo, porque sabemos que al no permanecer, al no estar conectado a la vid, nuestras vidas no producieron ningún fruto. Y por eso el regreso de Cristo nos sirve de gran motivación para permanecer en Él. Porque sabemos que cuando Él regrese, tendremos que presentarnos ante Él, tendremos que presentar las obras que hemos hecho por Él en esta vida para recibir galardón. Y el que no produjo fruto no recibe galardón y será avergonzado. La segunda motivación que vemos para permanecer
se encuentra en el versículo 29 del capítulo 2, y es que nuestra relación con Cristo nos motiva a permanecer. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios revelan las características de Dios. Quiero darles una pequeña ilustración. Algunos de ustedes quizás estuvieron presentes y se acuerdan. Pero yo prediqué mi primer mensaje en la Iglesia Bíblica Cristiana de Jacagua a la edad de 14 años. Todavía recuerdo ese bosquejo. Pero me acuerdo que después de esa prédica, varias personas, el pastor Jesús Mejía, Víctor Parra, varias personas comentaron que yo me parecía a mi papá en esa prédica. Oír esas palabras no solamente me llenó a mí de orgullo en saber que yo me parezco a mi papá, pero también fue algo que le trajo mucho placer a mi padre oír esas palabras. Para un padre es de gran orgullo oír que su hijo se parece a él. Aun cuando las personas dicen que mi hijo Noah se parece a mí, es algo que me trae orgullo. También le da gran placer a Dios cuando nosotros nos parecemos a Él en su justicia. Nuestro deseo debe ser imitar la justicia de Dios para que Él pueda estar complacido con nosotros. Romanos 12:2 dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las personas pueden saber que somos hijos de Dios cuando ven las características de Dios en nuestras vidas. Los que no son hijos de Dios viven en pecado habitual. Hay una diferencia. Por buena que esté nuestra comunión con Dios, todos vamos a pecar de vez en cuando. Pero la diferencia entre el que es verdadero hijo de Dios y el que no lo es el control del pecado en su vida. El que no es hijo de Dios peca habitualmente y su vida está dominada por el pecado. Y ni siquiera en muchas situaciones le molesta la conciencia en pecar. Es su naturaleza, es normal. La Biblia enseña que Dios castiga a sus hijos rebeldes que andan en pecado. Un cristiano no puede pecar habitualmente sin sentir remordimiento, sin que le moleste la conciencia, porque Dios, si es un hijo, lo va a castigar. Si estás viviendo en pecado habitual y no estás recibiendo el castigo y el remordimiento de Dios, quizás necesitas revisar tu condición espiritual. Porque Hebreos 12:6-8 dice: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera de castigo, el cual todos han sido hechos partícipes, luego sois bastardos, no hijos. El cristiano verdadero no debe sentirse cómodo viviendo en el pecado habitual. Y por eso, nuestra relación con Cristo, el hecho de que somos hijos, debe motivarnos a permanecer.
Tercero, nuestra posición en Cristo nos motiva a permanecer. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El privilegio de ser hijos de Dios es motivo para no pecar. La palabra hijos de Dios no es simplemente un título, es nuestra posición ante Dios. Somos hijos. Ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a un cuerpo. Y lo que hacemos, lo que decimos, no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta al cuerpo entero. Somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo. Filipenses 4, 14 al 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su familia. Esa es nuestra identidad. Es nuestra posición. Y reconociendo ese gran privilegio, nos debe animar a vivir en comunión con Él. Hermanos, el que se identifica con Dios no se identifica con el mundo. Ya hemos visto que el mundo se describe como el sistema de esta época, de este tiempo en el cual vivimos, que lucha en contra de Dios. Dios, quien es luz, y el mundo que se describe como oscuridad o tinieblas, no pueden tener comunión. ¿Cómo nos atrevemos a identificarnos como hijos de Dios y a la vez tratar de vivir de acuerdo al sistema de este mundo que está en contra de Dios? O estamos con Dios o estamos con el mundo. Y esto debe ser de gran motivación para cada uno de nosotros, permanecer en Cristo. El último motivo, el cuarto motivo que vemos para permanecer, lo vemos en el capítulo 3, versículos 2 al 3. Lo que seremos en Cristo nos motiva a permanecer. No solamente lo que somos, sino también lo que seremos. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos la promesa de un día ser semejantes a Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando Cristo regrese y estemos nuevamente en su presencia, seremos semejantes a Él en su santidad y en su justicia. Seremos perfectamente santos, perfectamente justos. Ya no tendremos que luchar con la tentación y con esta carne pecaminosa que tenemos ahora. Ahora tenemos una lucha constante porque todavía tenemos esa naturaleza humana, esa naturaleza terrenal, esa naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Pero en ese día en el cual estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya esa carne no existirá, esa naturaleza pecaminosa ya no existirá, y seremos santos, seremos justos, seremos perfectos. Un día esta lucha constante entre la carne y el espíritu serán algo del pasado. Y cuando estamos en medio de la tentación, podemos mirar hacia esa promesa, y esa promesa nos dará el ánimo para seguir luchando fielmente.
podemos ver en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la tentación y decir, gracias Señor, que aunque ahora estoy luchando, sé que el día viene en el cual ya no lucharé más y seré semejante a ti. Seré perfecto, seré puro, seré santo. Pero ahora, hasta que llegue aquel día, tenemos el mandato de imitar la justicia de Dios. Aunque no podemos hacerlo perfectamente, tenemos el mandato de imitarla. Aunque el día en el cual seremos justos aún no ha llegado, tenemos el deber de hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo quien mora en nosotros, de imitar la justicia de Dios diariamente en nuestras vidas. Al igual que el apóstol Pablo, nuestra meta debe ser de parecernos más y más a Dios en todo lo que hacemos. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hermano, cuando usted se encuentre luchando con la tentación, no se desanime. Siga firme porque pronto no lucharemos más con esta naturaleza pecaminosa, porque nuestra nueva naturaleza será justa y santa. Y esto nos debe ayudar a cada uno de nosotros a permanecer en nuestra comunión con Dios. Queridos hermanos, sé que la lucha es fuerte. Sé que el enemigo anda como león rugiente. Sé que permanecer en comunión con Dios no es fácil. No sucede automáticamente en la vida del creyente y requiere mucho esfuerzo. Pero en medio de la lucha, recuerde estos 4 motivos para permanecer. 1, poder presentarnos ante Dios con confianza cuando Él nos pida cuenta. 2, nuestra relación con Dios como sus hijos. 3, nuestra posición como hijos de Dios. Y 4, la promesa de un día ser semejantes a Él. Oremos. Padre, gracias. Gracias por enviar tu Hijo para entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias que al tercer día Él resucitó y venció la muerte. Gracias porque tú derramaste a tu Espíritu Santo para poder venir a empoderar a tus hijos, para que podamos resistir los ataques del enemigo, resistir la tentación. Señor, estamos en una lucha continua, pero te pido, Señor, que podamos agarrarnos de estas 4 promesas, de estos 4 motivos para permanecer en comunión contigo. El poder presentarnos ante tu trono confiadamente cuando tu Hijo Jesús regrese. Nuestra relación contigo como tus hijos, nuestra posición como hijos y la promesa que un día seremos semejantes a ti. Que estos 4 incentivos puedan ayudarnos en medio de la lucha, en medio de la tormenta, hasta el día que estemos en tu presencia y seamos perfectamente justos y podamos compartir tu naturaleza perfecta y tu justicia perfecta.
Mientras tanto, Señor, ayúdanos a mantenernos conectados a la vid, a mantenernos en comunión con tu Espíritu Santo, a mantenernos en comunión con tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos.